Asu. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy nos encontramos en la lección de un curso de milagros del subcapítulo 6, subcapítulo 5, capítulo 6, desde la Academia de Sabiduría Universal. Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí en el grupo de estudio GEM de ASU, el grupo de estudio de un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar de las lecciones desde el Espíritu Santo. Entonces vamos a compartir pantalla desde aquí. Vamos a decir primero que el Espíritu Santo y sus lecciones lo que nos brindan es la capacidad para poder escucharlo. Vamos a decir que el gozo hace parte del Espíritu Santo y digamos que es un proceso que yo tengo que cultivar dentro de mi mente a partir de reconocer mi mente dual, conforme reconozco la mente que es guiada por el Espíritu Santo. Y vamos a decir que la extensión de Dios depende únicamente de lo que yo tenga en mi mente. Para yo entender la extensión de Dios, primero tengo que entender su comprensión, entendiendo como comprensión algo que solamente lo podemos vivir cuando vivimos la experiencia de Dios. Es decir, cuando entendemos que no nos falta nada, que no estamos separados de Él, sino que estamos unidos con Él. Si entendemos que estamos unidos con Él, entonces tenemos una comunicación constante con Él. ¿En dónde viene la diferencia entre si yo estoy conectada en este momento con mi ego o si yo estoy conectada en este momento con el Espíritu Santo? Es fácil de entender si realmente solamente hacemos una pausa dentro del día. Si dejamos no se puede dejar de pensar, pero si dejamos de movernos. Y para eso necesitamos la oración o la meditación. En la meditación o en la oración o en cualquier práctica de quietud, lo que hacemos es sentarnos de una forma cómoda. Mejor si tenemos los pies, digamos, en conexión o el cuerpo en conexión con la tierra. Si estamos en una silla, pues conectamos los pies a la tierra. Y si estamos sentados en el piso, pues ya estamos conectados a la tierra. Hacemos como ese polo a tierra y nos quedamos quietos de una forma cómoda, o sea, que la espalda esté cómoda, que las caderas estén cómodas, que las piernas estén cómodas para que el cuerpo no nos moleste. Y en ese momento empezamos a tratar por todos los medios de no mover ni un dedo, ni un pelo, ni de pestañear, ni abrir los ojos. Ese ejercicio es un ejercicio de quietud corporal que nos enseña que lo que nos deja ver es nuestros pensamientos. ¿Sí? Yo me aquieto corporalmente para poder ver mis pensamientos. Cuando yo soy capaz de ver mis pensamientos, soy capaz de entender que yo soy una chispa divina y soy una esencia de Dios. Y yo hago parte del reino de Dios. No que Dios está conmigo, sino que yo hago parte de su reino. Y soy capaz de traspasar el cuerpo, y soy capaz de traspasar la mente, y soy capaz de llegar al estado de transfiguración, que es el mismo estado en donde estuvo Jesús con sus apóstoles, y Él se elevó y se iluminó, y es un estado de transfiguración. Ese estado de transfiguración que lo llamamos así, es el mismo estado que yo puedo alcanzar por medio de la meditación cuando soy capaz de aquietar mi cuerpo y ser consciente de mis pensamientos. ¿Listo? A eso, cuando yo soy consciente de mis pensamientos, es lo que yo le voy a llamar la extensión de Dios, que es diferente a lo que yo proyecto. Porque definitivamente cuando yo estoy en movimiento, que es todo el tiempo, realmente para no estar en movimiento tengo que estar en meditación. Cuando yo estoy en movimiento corporal, lo que estoy es proyectando. Y cuando yo eh, estoy proyectando mi ego. No estoy extendiendo a Dios. Por eso es importante la meditación y por eso un curso de milagros dentro de las lecciones nos dice que tenemos que aquietarnos 5 minutos de cada hora para empezar a tener esa fuerza mental de entender que yo no soy este cuerpo. Yo no soy este cuerpo. Y es de la única forma que lo voy a entender. Listo. Después de entender la extensión de Dios, entonces vamos a decir cómo nos ve Dios, ¿no? Entonces, eh, mis hijos duermen y hay que despertarlos, es lo que dice Dios ahí. Y así nos lo explica Jesús dentro de un curso de milagros. Mis hijos duermen y hay que despertarlos. Cuando nosotros vamos a despertar niños para que no se les generen un trauma, si nosotros ya como adultos vamos a despertar a un niño de 3 años, pues yo no voy a ir a despertarlo con una olla y una cuchara y haciéndole así porque eso, mejor dicho, para los niños y para los grandes es más que una falta de respeto, es un susto ni el hijo de madre que uno dice que qué, o sea, si yo estaba soñando o estaba teniendo una pesadilla con un ratón, con una araña, con un borracho, con todo lo que me pase con ese tipo de personas de ahí en adelante, me lo va a despertar ese sonido de la olla con la cuchara, porque me va a activar un trauma. ¿Qué es un trauma? Pues algo que se aloja dentro de tu capacidad mental y que tú no eres consciente de eso. Entonces es cuando
empiezas a tener miedo a las arañas, de los borrachos, de los indigentes, ¿por qué? Porque de alguna forma es eso que se te quedó ahí en el inconsciente fue dictaminado porque tú estabas en profundo sueño y alguien te despertó de esa forma abrupta. Puede ser una de las formas de generar un trauma. No son todas, pero es una de las formas. Entonces Dios, en medio de su infinita misericordia, lo que dice es, están dormidos, los voy a despertar de una forma suave. Así que los despertaré con una dulce voz que no los asuste, sino que les recuerde que la noche ya pasó y que la luz ha llegado. Eso es una cosa súper linda porque entonces uno ahí entiende que la voz del Espíritu Santo siempre, siempre va a ser como la voz más suave que tenemos en nuestra mente. No es la voz así, ¡guau! No, es la voz más suave. Como la voz de la mamita despertándolo uno así, o el papito con con una cancioncita, acariciándolo. Mi amor, despiértate, despiértate. Y hasta que el niño como que hace, sí, ya me desperté. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, capacitándonos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y así es como la tenemos que escuchar suave. Entonces, como los niños creen en la magia, ¿cierto? Nosotros somos los niños de Dios y nosotros también creemos en la magia. No se le dice que las pesadillas no son reales. Es decir, si el niño se levanta diciendo, uy, mami, estaba soñando que las arañas tenían patines y que una corría más rápido que la otra, pero llegó un cangrejo y de para atrás las alcanzó. Entonces, uno como adulto no le va a decir, ay, mi amor, a ver, los cangrejos van para atrás, las arañas no tienen patines, ña, 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 ña", porque el niño va a decir, ay, lo vi tan real, mamita. Y vamos a generar en él como que, ay, qué pesar, hubiera querido que fuera real, ¿no? Y ese dolor que se le genera, o ese, ya no es un trauma, sino es como una ceguera, o sea, se le genera un dolor que él ya no va a querer volver a soñar. Entonces su mente ya la va a programar en que yo no sueño, yo no me acuerdo de lo que sueño. Ve tan raro, yo nunca me acuerdo de lo que sueño. Fue porque en algún momento algún adulto le dijo como que, oiga, eso no es real, despierte. Y resulta que sí, ustedes ya lo podemos saber por la Academia de Sabiduría, que sí, es otra dimensión, es un nivel diferente, pero sí es real. Lo mismo pasa a Dios con nosotros y con el Espíritu Santo. Cuando nos despertamos, que es el momento que estamos viviendo tan lindo nosotros aquí estudiando un curso de milagros, que es nuestro despertar, pues Él no va a decir, el Espíritu Santo no va a decir allá desde nuestra mente, ja, 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 ¿usted creyó que ese man era real? ¿Usted creyó que su hijo era real? Ja, 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 ¿usted creyó que ese trabajo era real? Pues no, no, no. El Espíritu Santo no nos va a despertar así, porque Él es muy lindo, es muy tierno, es muy suave. Entonces no nos va a decir, usted todo lo que está viendo no es real. No, nos va a empezar, como lo vemos en las lecciones, a determinar una realidad diferente. Entonces vamos a empezar a ver desde nuestra percepción una realidad diferente. Y nos vamos a ir cultivando poco a poco nuestra mente. O sea que esto no es real. ¿Por qué? Porque puede ser amenazado. Ok, poco a poco. Un despertar lindo, porque es un despertar del Espíritu Santo, no un despertar de ley. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando ya nosotros empezamos a entender, bueno, pero esto es su experiencia de aprendizaje de esa persona, pero no es real. ¿Por qué? Pues porque puede ser amenazada. Entonces ya entramos en quietud de nuestra mente y podemos hacer un análisis. Después de hacer ese análisis, entonces ahí viene a decir un curso de milagros lo que dice aquí. Más tarde se les enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto. Entonces es cuando yo entiendo. Yo sí estaba muy dormida. Cuando estaba atrayendo este tipo de hombres, yo sí estaba muy dormida, oiga. Yo siempre atraía a los más, ¿cómo se dicen? Como sí los más líderes, pero los más influyentes, pero también los más caspitas. O sea, que uno dice, man, sí, sí, ¿con qué me va a salir después? Entonces yo ahora que pienso, digo, pues yo era porque yo misma estaba proyectando eso. Sí, hoy lo entiendo. Y hoy entiendo, o ahí sí es como entiendo desde un curso de milagro la ley de la correspondencia. Claro. Eso es lo que yo veo, porque ese es el reflejo de lo que yo proyecto. Entonces debo dejar de proyectar para empezar a extender y no tener que corresponder con este tipo de seres, de situaciones, de todo, ¿sí? De clima, de todo. Entonces, claro,
cada vez yo voy a poder distinguir más cuando estaba dormida y cuando estoy despierta. Yo lo entiendo sencillamente por lo que veo. ¿M? Entonces, hablemos ahora de qué es un buen maestro, que ahí nos dice, enseña desde lo positivo, o sea, o el Espíritu Santo, que es nuestro gran maestro, él enseña desde lo positivo. Él nunca me va a decir en mi mente algo que me genere miedo, ¿sí? No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino que en lo que tienes que aprender para ser feliz. O sea, el Espíritu Santo nunca va a decir, pilas, 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 se va a caer. No, pilas, 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 la van a robar, que es como a uno se lo han vendido, entre comillas, ¿sí? El Espíritu Santo jamás te va a crear miedo, jamás, porque Él enseña desde lo positivo. Entonces te va a hacer ver lo positiva que puede ser tu vida si evitas tal cosa. O sea, para decirlo de alguna forma. El Espíritu Santo nunca te va a decir, uy, pilas, usted se va a meter ese tusi, usted se va a meter ese bazuco, se va a volver como los indigentes que hay en la calle. No. El Espíritu Santo te va a decir, no lo necesitas, así muy bajito. La verdad no lo necesito. En cambio, si en lugar de eso te comes un taco o una empanada, te vas a ver más bonito y más rosadito. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo no te va a amenazar, no te va a generar miedo, no te va a juzgar, no te va a hacer nada que te pueda hacer daño, sino que te va a llevar es a dejarte ver lo que puedes aprender con esa situación para que tú seas feliz. Esas son las formas más prácticas que tenemos para distinguir entre la voz del Espíritu Santo y la voz del ego, que son el angelito y el diablito que siempre nos pintan por ahí, ¿no? El Espíritu Santo siempre es un buen maestro, siempre enseña desde lo positivo. Ok. ¿Qué tengo que yo hacer para escuchar al Espíritu Santo? ¿Cierto? Que eso sería lo importante. Nunca te hablas del miedo y tú, como buen maestro, no puedes hablar desde el miedo. Tú tienes que hablar desde el humor, tienes que hablar desde lo positivo, tienes que hablar desde lo lindo que es escuchar al Espíritu Santo. Porque si tú hablas desde el miedo, hablando de espiritualidad desde el miedo, eso es muy peligroso. Y así es como se forman las sectas. Así es como se forma el temor a Dios, que tantos daños nos ha hecho durante toda esta humanidad, ¿no? Yo le tengo miedo a Dios, o sea, no lo amo, sino que sé de su poder y le tengo miedo. Tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de quebrarme, tengo miedo de caerme, tengo miedo de perder mi familia, tengo miedo. ¿Por qué? Porque mi mente se ha formado en una creencia de un Dios castigador. Siempre que algo nos meta miedo, no es la mejor forma de enseñar. Luego nosotras que ahora estamos enseñando, nunca lo hagamos desde el miedo. Siempre hagámoslo desde el Espíritu Santo, que es desde lo positivo. ¿M? Entendiendo eso, entonces vamos a decir que los niños confunden la fantasía con la realidad. Y ya habíamos dicho el por qué los niños confunden la fantasía con la realidad. ¿De acuerdo? Pues porque están dormidos, así como nosotros ahorita estamos dormidos. Acuérdense que ahorita lo que estamos haciendo es como guiar a personas que hasta ahora están empezando a leer el libro. Entonces, uno cuando empieza a leer el libro, uno no sabe si lo que le están hablando es real o me están diciendo algo que yo no entiendo, ¿sí? Entonces, primero tenemos que entender que nunca debemos hacer una lista de errores, nunca, ¿sí? Nunca. Ni para los que les estamos impartiendo la información, ni para nosotros mismos. Yo no debo hacer una lista de errores en mi diario vivir diciendo, uy, es que la cagué en esto, la cagué en lo otro, ya he debido hacer esto, he debido hacer lo otro. Porque eso no me suma, me resta. ¿M? Eso asusta a mi mente. Cuando yo pongo, no debí, no debí, no debí, no debí, no. Vamos a empezar a hablarnos a nosotros mismos de lo positivo para poder escuchar el Espíritu Santo. Si nosotros nos hablamos a nosotros mismos de lo positivo, vamos a empezar a entender que sí estamos en una realidad y no en una fantasía. Pero para eso nuestro diálogo interno no puede ser asustador. Tiene que ser siempre como desde lo que yo sí soy y no de lo que yo no soy.
Si yo me hablo desde lo que yo sí soy, voy a empezar a vivir una realidad diferente. Y ahí voy a empezar a escuchar muy bien al Espíritu Santo. Entonces, ¿yo qué sí soy? Yo sí soy amor, yo sí soy paz, yo sí soy luz, yo sí soy alegría, yo sí soy belleza, yo sí soy dicha, yo sí soy comprensión, yo sí soy. No es que yo soy la cagada siempre y siempre vuelvo y la embarro. Eso es algo que a mí personalmente me ha costado muchísimo, no darme látigo, sino entender lo que yo soy, porque el látigo es mucho del ego, ¿no? Nunca hace una lista de los errores porque su idea no es asustarlos. El Espíritu Santo no te tiene una lista con tus errores. La idea de él no es asustarte, sino simplemente hace desaparecer esos errores con su luz. Y eso es lo que le llamamos expiación. La expiación es cuando el Espíritu Santo hace desaparecer tus errores con su luz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, en lugar de hacer la lista de nuestros errores, entregárselos y decirle, Espíritu Santo, por favor, corrige las consecuencias de estos errores? Como él tiene, ¿se acuerdan la espada de un solo filo? Él solamente corrige los errores, pero no te juzga, no te critica, no te invalida. Entonces, ¿para qué te hace? Nunca te va a hacer una lista con los errores. Por eso, en su práctica diaria, nunca le hagan una lista a nadie con los errores de nadie. Nunca cojan a su pareja a decirle, ok, he notado que tú, chan, 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 yo tengo amigas que hacen eso, en serio, yo tengo amigos que hacen eso, o sea, sientan a su pareja como de vez en cuando y le dicen, bueno, yo tengo algunas cosas que decirte, ¿no? En un Excel muy bien organizado. La vez pasada, en el mes pasado, tú diste 350.000 y faltaron 25.000. Llegaste 2 veces después de las 10 de la noche. No hicimos el amor sino 5 veces. No, o sea, como una lista de errores. O sea, ¿y cómo se conserva una relación así basada en el miedo? O sea, eso es lo primero que uno tiene que llevar a su experiencia de vida. Sí, mire o sea, haga una lista de las cosas lindas, así como el Espíritu Santo las hace con usted. ¿Y sabe qué mejor aún? No lleve lista. O sea, relájese. No lleve lista ni de lo bueno ni de lo para que usted es bueno o lo que es malo. O sea, no lleve lista. Entonces, para poder tener todo, da todo a todos. Esto es otra cosa súper importante que está ahí en ese capítulo, que hace parte del B y es para poder tener, da, ¿sí? Yo doy de lo que tengo, dicen por ahí, ¿no? Pero el concepto del meme de que entonces no puedes dar de lo que no tienes, sí, sí puedes darte lo que no tienes, es lo que vamos a corregir hoy. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Lo que podemos compartir es la mente. El cuerpo es el símbolo de lo que crees ser. El Espíritu Santo se vale de él y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Bueno, lo puse ahí porque es que eso nos toca desmenuzar. Entonces, vamos a decir que para poder tener, da todo a todos. O sea, yo no puedo dar de lo que no tengo. Si lo tengo, lo tengo. No importa que sea desde una tarjeta de crédito, si lo vamos a hablar desde dinero, desde mi salud, si lo vamos a dar desde el cuerpo, desde mis relaciones, si lo vamos a hablar desde la ley de armonía o como la forma como me relaciono, o desde mi forma de ser, que es mi estado de adaptación. No importa desde donde sea que nazca, yo estoy dando porque tengo. Yo no puedo dar salud si no tengo salud. ¿Cómo atiendo yo a un enfermo si estoy más enferma? No puedo. Yo no puedo dar plata si no tengo, así sea desde una tarjeta de crédito, yo la estoy dando porque la tengo. Yo no puedo dar felicidad si no la tengo, no puedo dar paz si no la tengo. Entonces, si alguien está muy triste y resulta que yo estoy más triste que esa persona, pues ¿cómo le voy a dar felicidad? No puedo, ¿no? Entonces, eso para decir que para poder yo tener, tengo que haber dado. Y para yo poder dar, tengo que haber tenido. ¿M? Si yo digo que el cuerpo, vamos a hablar ya del cuerpo, ni vive ni muere, tal como lo dice un curso de milagros. El cuerpo ni vive ni muere, porque no podemos contener la vida tan grande que hay del espíritu dentro de este pequeño biotraje. Es decir, la muerte no existe. ¿Qué existe? La mente. La mente controla el cuerpo. Si yo estoy enfermo es porque primero tengo un pensamiento que no está acorde con el Espíritu Santo. Eso es lo primero que yo tendría que corregir. Dentro de mis indicadores
lo primero que yo tendría que corregir es mi salud. Yo tengo que ser capaz de corregir mi mente para que mi cuerpo funcione adecuadamente, ¿cierto? Lo que podemos compartir nosotros no es el cuerpo. Eso es demasiado nivel 2 y demasiado, demasiado nivel 3 básico. Pensar que yo voy a retener a alguien por mi cuerpo, eso es algo demasiado básico. Ya sea por la parte sexual o por la parte laboriosa de trabajo pesado. A mi cuerpo es muy débil, le puede pasar cualquier cosa. Y yo no voy a poder compartir lo que soy a través de mi cuerpo, porque es muy débil. ¿Sí? Yo, de la única forma que puedo compartir es a través de mi mente. Y lo que yo comparto a través de mi mente, ¿se acuerda que un día hablábamos de las ideas? Que lo único que yo tengo que compartir son las ideas. Es porque las ideas están dentro de mi mente. Entonces, yo puedo compartir mis ideas, pero yo no puedo compartir mi cuerpo. Mi cuerpo básicamente no existe y entre más rápido lo entienda, mejor, porque menos miedo le voy a tener, vamos a decir así, a la muerte. Porque el que se muere es el cuerpo, pero mi alma continúa con su proceso y mi espíritu continúa. Mi espíritu nunca es completamente vivo. Entonces, en la medida en que yo pueda entender eso, es donde yo realmente transformo mi aprendizaje, porque le dejo de tener miedo al miedo más grande que tenemos todos, que se llama la muerte de los demás o la muerte mía. Cuando yo soy capaz de trascender sobre mi cuerpo y mentalmente empezarme a hacer la idea de mejor que trascienda su cuerpo, mejor, es más, es mejor, porque su plan de alma va a continuar y usted, y ya está en el hogar, ya está en el espíritu. Eso es lo primero que yo tengo que entender del cuerpo. ¿Listo? Para empezar a trabajar mi mente dual. ¿Qué es lo segundo? Para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Yo no voy a poder nunca enseñar paz si yo no tengo paz, pero resulta que para yo aprender paz, tengo que enseñar paz. Quiere decir que yo conscientemente, pase lo que pase, tengo que tener tal control mental, que es lo que Gerardito dice, pensamientos voluntarios, sostenidos y dirigidos, para cambiar mi motivación en la vida, independientemente de lo que vea. Yo de la única forma que puedo tener paz es con mi motivación, y mi motivación es mental, absolutamente mental. No es espiritual, porque como estoy tan dormida, todavía no es espiritual, es que yo todavía me siento que soy este cuerpo. Todavía me duele la cabeza, todavía me crece el pelo, todavía me crecen las uñas se me parten, todavía, no, de la única forma que me puedo coger es de mi parte mental, porque vivo viendo mi cuerpo. Entonces hay que ser conscientes de el momento en el que estamos, ¿sí? Entonces cambiar de motivación es cambiar de mentalidad y esto produce un cambio mire por cómo se los puse ahí, fundamental. Yo soy la única responsable de mi motivación, de la motivación con la que me levanto y con la que me acuesto, con la que hago mi trabajo y con la que trato a las personas, con la que trato mis cosas vivas o que yo considere inertes, con la que trato a mi mascota, con la que me trato a mí misma. Yo soy la única responsable de mi motivación. Y de mi motivación depende cambiar mi mentalidad. Si yo me dejo desmotivar, mi mentalidad se pasa para el ego. Si yo mantengo en una motivación equilibrada y firme, mi mentalidad es es más factible que lea o que escuche la voz del Espíritu Santo. Por eso es que yo tengo que tener control de mis emociones. Es por eso, porque es fundamental para escuchar la voz del Espíritu Santo tener control de las emociones. Claro, no significa que no se pueda emocionar. Claro, usted se puede emocionar y puede meter un grito cuando Colombia mete gol, pero ya metió el gol. Sí, ya. No es que usted no se pueda emocionar y si le dicen que se murió un amigo suyo en un accidente, usted no pueda sentir. ¡Ah! Claro, puede sentir porque está en un cuerpo. O sea, es que eso es claro, lo puede sentir, está en un cuerpo, pero no se quede ahí.
entienda que es fundamental que salga de ahí para que pueda seguir escuchando la voz del Espíritu Santo. ¿M? Entonces, aquí vamos a llegar a algo que es súper bonito y es la definición de tener, que, no, que tener en nuestro tercer nivel de conciencia, que es tercer nivel de conciencia físico, el que tiene es el que es, mejor dicho. Si tú tienes un buen cuerpo, pues entonces eres un modelo. O eres una reina o eres sí, un modelo. Si tienes plata, pues entonces eres político, eres poderoso, eres empresario, eres porque tienes, ¿sí? Si tú tienes mucha sabiduría, pues entonces eres un pastor o eres un maestro o eres un cura. Si ustedes se ponen a pensar, el tener es el ser. Y esto es una definición del Espíritu Santo. Tener es igual a ser. ¿De dónde soy? De lo que tengo. Es así de sencillo. Entonces, en la falsa percepción, que es la percepción del ego, que es la mente dual, tener es lo opuesto a dar, ¿cierto? Porque si yo tengo, es porque no he dado, en la falsa percepción. Si yo tengo, es porque no he dado, no he dado algo. Esta es la primera lección difícil de aprender. Mire que ahí Jesús nos lo dice clarito, porque es mi ego complaciéndose con el ego de los demás. Entonces yo dentro de mi ego, siento que si doy estoy perdiendo algo. Entonces, si yo tengo 10 marcadores y le regalo 5 a María Luceli, estoy perdiendo 5 marcadores, ¿sí? Si yo estoy teniendo, es que mientras nosotros pensemos que tener es lo opuesto a dar, siempre lo vamos a llevar al arca material, siempre. Si tener es lo opuesto a dar, entonces todo lo que yo doy me lo quita, que es como está concebido dentro de nuestro ego y dentro de nuestro nivel de conciencia. Pero si yo hoy decido aprender que yo solamente tengo lo que soy, desde todo punto de vista, pues yo no me voy a quedar sin lo que soy por darlo, sino que lo voy a acrecentar más, ¿sí? Si yo lo que soy realmente es un empresario, ¿qué puedo dar? Pues empleo, ¿cierto? Si doy empleo, la empresa crece y la empresa crece y sigo dando empleo, entre más crezca mi empresa voy a dar más empleo. No significa que yo hoy vine con mi empresa solamente tiene 5 empleos para dar y si doy 3, ya me quedo sin esos 3 y solamente voy a poder dar 2. No. Entre más soy, más tengo. Más soy, más tengo. Si yo soy, ¿qué? Les digo yo, nosotros, un maestro de un curso de milagros. Entre más información tengo, entre más analice la información, entre más soy un maestro, entre más la dé, más experiencia adquiero. Ujú. Por eso es que tener es igual a ser. A hacer. A ser. Tener es igual a ser, ¿no? Mira lo que dice aquí, es la primera lección difícil, claro, porque yo no puedo dar de lo que no tengo, ni puedo dar de lo que no soy. Si yo doy de lo que no tengo y doy de lo que no soy, no estoy extendiendo, estoy proyectando. Y en algún momento se cae. Entonces es así como se caen pastores, es así como se caen maestros, es así como se caen artistas, es así como se caen modelos, cantantes, de todo, porque se les acabó el discurso. No tienen nada más que decir, ¿sí? No tienen nada más de dónde sacar. Por eso, yo sí sé de dónde, porque yo soy. ¿Qué tengo? Lo que soy una chispa divina, un hijo de Dios. Eso soy. Desde ahí es de donde sale toda mi valía, desde lo que yo soy. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver esta. Escoger un sistema de pensamiento. Yo puedo escoger dentro de dos sistemas de pensamiento que tengo, que es la mente dual, ¿cierto? Que es un sistema de pensamiento que es el ego y otro sistema de pensamiento que es el Espíritu Santo.
Si tú te identificas con los dos, es decir, si vives acomodando la información a tu garantía y a tu bienestar, pues nunca vas a poder tener paz mental porque siempre vas a estar en duda. Yo no puedo vivir calificando la información, esto me sirve, esto no me sirve, esto me parece más o menos, esto que él dice no me resuena, no. O acomodando la información es, no, es que yo tengo que vivir con esta persona porque es que me corresponde. ¿Sí? O sea, volvieron la ley de la correspondencia, la verbalizar. Entonces ya es que me corresponde. Entonces yo tengo que vivir aquí esto porque hasta que ella se muera o yo me muera. No, usted puede tomar decisiones, ¿no? Linita, disculpa que te interrumpa. Eso es la expiación con E pequeña, ¿verdad? Ujú. Que nos Con E explicaba la otra pequeña vez. O dentro del sea, curso. estoy justificando, right? Estoy Justificando justificando por tu ego. desde el ego, que no Ujú, quiero hacerme cargo de que yo soy y que no, exacto. no Y que no necesito tengo que eso, aguantar eso. sino me está generando Paz. felicidad y plenitud, ya, y Bueno, paz. Exacto. ¿sí? Thank Mira, you. yo tengo un amigo que el tipo tiene la información que ustedes quieran. O sea, el tipo es realmente un sabito. El tipo se ha leído todos los libros que ustedes quieran, tiene la información. Pero vive con, no me acuerdo si son casados, creo que ni son casados. Con su esposa que le hace la vida a cuadritos. Lo mantiene manipulado. Con una serie de circunstancias que le pasaron cuando niña. Con una serie de circunstancias que le pasan con sus hijos, que tiene un padre para cada hijo. Y este man no logra salir de, oiga, yo no tengo que vivir eso. Ni tiene hijos con ella, ni siquiera. Vive con ella y con los hijos de ella. ¿Mm? Y él con toda la información que tiene, no logra salir del, oiga, ¿yo por qué estoy viviendo esto? Porque ella no es tan chévere con él, lo vive juzgando por su información, le vive diciendo de mil formas que ella no está de acuerdo con eso, que no le parece, es una persona también enferma, ¿sí? Físicamente, y él aguanta todo porque dice, yo tengo que trascender esto para que no me vuelva a tocar. O sea, él en su estado de conciencia, a pesar de tener tanta información, no es capaz de decir, venga, ¿y yo esto me da paz? ¿Y yo por qué me estoy aguantando esto? Eso no es del Espíritu Santo, eso es mi ego que no me deja ver que yo me puedo desenamorar así como me enamoré, que yo puedo dejarla y que no es mi responsabilidad todo lo que le está pasando y que no, y que yo no soy el salvador de nadie. Primero de mí, primero soy mi salvador. Entonces, ¿por qué les cuento este cuento? Porque uno, cuando empieza a vivir este tipo de información, es muy acomodado y deja de llamar las cosas por su nombre. Y entonces todo lo vuelve ley de correspondencia y no era que me tocaba. Y todo lo vuelve, no, prefiero estar sola. No. Claro, estar en pareja es mucho más retador. Claro, claro, porque es estar con otra persona que piensa diferente a ti. Si así piensan muy parecido, ey, ¿sí? Entonces, no, más chévere estar sola, claro. Venga, pero es que usted vino fue a evolucionar. Usted no vino a calentar silla. Y su ego le empieza a decir, ay, sí, así no se mete en problemas, así no tiene que no sé qué. Y uno como que empieza, o sea, ya sea para acomodar la información de estése con esa persona, así no sea su persona, porque es que usted vino a salvarla. O no se esté con nadie, porque, para que no tener problemas. O sea, el ego siempre le va a justificar todo. El Espíritu Santo no, es uno. Y la verdad es completa. Y la verdad es que nosotros vinimos a ser felices y a tener paz interior. ¿Cómo? Relacionándonos. Ahí está el problema, porque si fuera solos, listo, yo lo hago, rico, en el Tíbet, chévere, o yo me voy para allá, para Nápoles, oiga, nos vamos ya para el crucero, ya vieron la publicidad del crucero del Mediterráneo, ¿no? Re barato sacamos esa vaina. Entonces, me voy para Nápoles, allá como Julia Roberts, en comer, rezar y amar. ¿Cuántos italianos? Qué delicia. Y después me devuelvo a seguir trabajando, sin problema, sin comprometerme. Chévere. Y si me llega el amor, ay, no, qué pereza. Más rico hacer, tomar yo sola la decisión de qué quiero hacer en los 10 segundos siguientes. Cuando tú estás en pareja no puedes hacer eso. Siempre tienes que estar en un acuerdo, ¿no? Entonces,
ahí es cuando empezamos a acomodar la información antes de escoger un sistema de pensamiento. Eso hay que tenerlo pilas, estar despierticos porque en eso se cae muy fácil, casi que a diario. Entonces, el primer paso para no hacer eso, primero, entender que tener es igual a hacer. Es el comienzo de la inversión del pensamiento. Inversión de invertir el pensamiento, no inversión de invertir, sino de invertir mi pensamiento. Permito que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por mí. ¿Eso qué significa? Que yo soy consciente de que solo tengo lo que soy. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Es una afirmación categórica de lo que deseo. Ojo, aunque se crea que los milagros no tienen grados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ya que los milagros no tienen grados? Que es igual un milagro chiquito a un milagro grande, que es igual una enfermedad chiquita, digamos en nuestro pensamiento, a una enfermedad grande, que es igual. Entonces, el segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseo. ¿Qué es lo que yo deseo? Independientemente de que yo en mi mente tenga los deseos clasificados por niveles y los milagros clasificados por niveles y unos más chiquitos y otros más grandes, independientemente de eso, yo tengo que saber exactamente qué deseo. ¿No? Nada que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear. Y crear puede ser difícil si Dios mismo, no puede ser difícil si Dios mismo te creó para que tú fueras creado. Eso está en la página 119. Quiere decir que si yo hoy decido creer, no es dentro de un sistema de creencias, sino creer, en mi momento me toca creer, ¿por qué? Porque tengo cuerpo, porque tengo mente dual, porque no soy un espíritu, o sea, soy un espíritu, pero no soy el Espíritu Santo, entonces me toca creer. Creer desde la creación, creer que, pues que no estoy dormida, que estoy despierta, que Dios está conmigo, que yo hago parte de Dios, que estoy pegada a una línea de vida, llámenlo como quieran, pero creer firmemente en eso, una afirmación categórica. Nada de lo que me ocurra puede ser diferente a pensar que Dios siempre decide a favor mío. Siempre. Porque ahí voy a entender quién es el yo soy. Que soy yo misma, que yo soy Dios. Yo soy Dios. Y yo puedo crear. ¿Qué puedo crear? Mi realidad. Mi realidad. Y no le permito al pensamiento dual que se me meta. Y vivo haciendo así con todas las técnicas de Luis Eduardo de hackea tu mente. Vivo haciendo así, vivo tal cual. ¿Mm? Toda la programación neurolingüística que nos enseñó Solecito, todos los tipping, que ¿cómo es que le dicen tapping? O sea, vivo con 1000 vivo con 1000 alarmas, porque tengo que estar consciente que yo soy Dios y que todo lo que pienso lo creo. Lo creo de creación, ¿no? No de creencia, sino lo creo de creación. Ese segundo paso y esa afirmación categórica tiene que ser sí, tajante, muy, muy fuerte en mí. Primer paso, tener es igual a ser. Ok, ya sé que tengo lo que soy, listo, ya, lo puedo entender. Segundo paso, yo sé quién soy. ¿Y quién eres? Dios. No, pues, no, tan chacha, ¿qué le haremos? ¿Sí? O sea, que otra persona no lo crea es problema a persona. Yo ni siquiera se lo voy a decir. Yo me lo digo a mí misma categóricamente. Soy capaz de crear mi realidad. ¿Y cuál es la realidad que tengo que crear? Que ya no quiero, les estoy diciendo de mi experiencia cuando yo estaba sola leyendo un curso de milagros y que días escuché a la Lolita y se me pareció tanto a mí. Yo decía, somos el mismo tablero, estamos atravesando el mismo tablero, ¿sí? Porque esos son tableros y todos somos arquetipos, o sea, no crean que es que allá está Dios con una varita lleno de sentimientos diciendo, ay, a Lolita pongámosle esto, no. Eso es un algoritmo y es un código. Y nosotros somos el código y tenemos que vivir la experiencia codificada como así al estilo soul, ¿sí? Entonces yo veía a la Lolita y decía, está igual a mí. Por eso te dije tan categóricamente, deje ese pendejo, ¿sí? Preocúpese por usted, por su desarrollo interior, que después ya vendrá. ¿Por qué? Porque a mí me pasó así. Y yo categóricamente, cuando leí esa lección, dije, no, yo soy Dios. Y yo puedo crear en mí una relación de pareja que sea lo más parecido a Dios en mí. Y me voy a esforzar por eso. O sea, yo misma me voy a volver eso para que pueda reflejar eso.
Entonces, claro, a mí cuando me preguntan, no, Lina, pero ¿qué haces en los 100 días para crear la relación de pareja que tú? Eso hago. Todos los días repetirme categóricamente, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, yo escucho al Espíritu Santo, es una programación mental, es que de otra forma no se puede. ¿De qué otra forma no puede lograr eso? Entonces, el Espíritu Santo, cuando uno está en esa función, separa lo verdadero de lo falso, de tu mente. O sea, tú estás tan despierto que claramente puedes ver qué es lo que te dice el ego y qué es lo que te dice el Espíritu Santo. Claramente. ¿Mm? Y yo decido por el Espíritu Santo. O sea, yo decido escuchar la voz que me habla más bajito, la que me habla más suavecito, no la que me genera miedo. Ah, te vas a quedar sola, qué pendeja, no saliste con este man, millonario, tiene BMW, te está invitando a Cartagena y qué pendeja, ¿por qué no saliste con este otro? ¿Por qué no te vas al crucero de solteros? ¿Por qué eres una tonta? ¿Por qué no sé qué? ¿Tienes la plata para hacerlo? ¿Por qué no te vas? Y yo, no, me quiero quedar aquí en mi paz interior. Sí. No, no quiero salir porque quiero seguir estudiando un curso de milagros. Entonces, si se dan cuenta, eso para la realidad de una mujer es como que, o sea, muy boba. Pero cuando uno está dentro del Espíritu Santo, uno sabe que está haciendo lo correcto. Uno sabe que está haciendo lo correcto. Y que cuando llegue ese momento, uno no lo va a tener que buscar. Llega, llega esa persona, llega ese momento. Se encuentra, ¿no? Entonces, lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. El ego genera estados de ánimo, el Espíritu Santo no. Sí, que es un estado de ánimo, por ejemplo, la emoción que le da a uno conocer a alguien, o irse para un viaje, o irse para un paseo, o sí. O sea, usted no pretenda sentir ningún estado de ánimo con el Espíritu Santo sencillamente porque lo único que genera es dicha. Y la dicha es un gozo permanente. Entonces no es una emoción fluctuante. Uy, es que yo sé que esto es lo que debo hacer. Sí, 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 yo lo siento. Ahí está el ego. Dude de eso. Dude de esa emoción. No, usted lo que tiene que sentir es una paz interior, una dicha constante. Es diferente, ¿sí? El Espíritu Santo no enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes algo que sea erróneo. Nunca juzga. Si yo enseño algo que es erróneo, lo estoy aprendiendo. ¿Se acuerdan? Que yo cuando enseño aprendo. Entonces no sería consistente si te permitiera reforzar algo que debes evitar. Como el Espíritu Santo no enseña a juzgar, no tiene emoción, porque las emociones vienen de juzgar. ¿Mm? ¿Ustedes saben qué emoción me causó a mí cuando Luis Eduardo empezó a caerme? Ninguna. ¿Por qué? Porque ¿Cuál yo decía, Lina? ninguna, no Ah, me causó ninguna emoción. Pues los que estaban ese día que Luis Eduardo me pidió que nos cuadráramos delante de toda la clase se dieron cuenta que mi primera reacción fue, ¿qué? Ay, no. Sí, como qué pereza. Porque yo ya me imaginaba en estado de meditación todo el día, en estado zen, con kimono, todo el día vegetariana, o sea, yo ya me imaginaba, pues como yo lo conocía, ¿no? Entonces yo decía, uy, no, qué pereza vivir con un man así o tener una relación con un man así, yo no quiero eso, ¿sí? Entonces, emoción ninguna, porque para mí fue como que atentó directamente contra mi ego, ¿no? Vas a tener que dejar de ser quien eres por estar con una persona que tenga una sabiduría. Y mi ego de una vez dijo, no, papá, no, yo, yo no voy a hacer eso. O sea, cero emoción. Y además que yo toda la vida he sido habladora, rumbera, grosera, mamona, como, jodo, yo no me estoy quieta un segundo, los que me conocen saben cómo soy yo. Entonces mis amigas de la academia me decían, Lina, no, no haga eso, ¿usted por qué se va a tirar su vida? Si es que usted no es eso. Ustedes son como el agua y el aceite. Y yo decía, uy, sí, qué pereza de man. Uy, no. Yo todavía tengo síndrome de viernes. A mí los viernes me gusta hacer algo. Sí, o sea, como algo diferente, algo que me despierte. Yo decía, no, qué pereza. O sea, des en cuenta
cómo uno así está extendiendo una realidad de su espíritu, el ego le puede jugar una mala pasada por una proyección errónea. ¿Mm? Mi Almita, ¿querías decir algo? Mi pregunta es, con ese ejemplo que tú estás trayendo, si del ego salen las emociones, estuvimos diciendo, ¿no? Ujú. Sí, Porque entonces cuando Luis Eduardo te llega, o sea, te propone, porque entonces no tuviste ninguna emoción. por eso, ninguno, porque era precisamente un estado espiritual. O sea que tú una vez conoces a Luis Eduardo y te pone y se empiezan a relacionar, tú Ya me di empiezas cuenta a que es, evaluar, tú empiezas a ajá, evaluar lo que está alrededor de ti desde el espíritu, no desde el ego. desde el ego, tal cual. O sea, empiezo a evaluar que yo realmente no necesitaba seguirle cumpliendo los deseos al ego, ¿sí? ¿Cuáles son los deseos del ego? Eso, Tienes plata, que detener, cumplirle los deseos al ego. claro. Yo me doy cuenta de eso. Me doy cuenta que yo soy más que eso, ¿sí? Pero tuve que darme cuenta así, a la brava, ¿sí? Yo de hecho le dije no, porque para mí era como tirarme mi vida. O sea, yo era como que qué aburrición, ¿sí? Entonces, Pero ya ¿cuál cuando es el agente catalítico de esa reacción? claro, ¿Qué- claro, ¿Cuál? ¿Cuál es el agente catalítico de esa reacción? el ego, No, ¿no? O tú cuál consideras que es? yo creo, yo creo que fue el amor. A pesar de que a lo mejor tú te lo negabas o no te diste cuenta, pero entre tu ser y el nuevo hacer tuyo, tiene que haber habido amor. Yo no estoy hablando de amor de pareja necesariamente, que pudo haber sido también, pero tú no llegas a aceptar la proposición de él y si estás en el ego, no tener emoción. Si estás en el espíritu, no vas a tener emoción. Pero ¿qué fue lo que cayó en esta reacción química aquí para que entonces tú lo vieras desde el espíritu? Ah, ok, ya te entiendo la pregunta. O sea, ¿qué fue lo que me hizo pensar que podría llegar a ser? No, tú no piensas desde el espíritu, tú piensas desde el ego. Bueno, por eso, ¿qué fue lo que, cuál fue, digamos, la circunstancia que me hizo analizar mejor la situación? Porque, pues, siempre estoy en un estado mental, desde el ego, analizando qué me conviene, qué no me conviene, no sé qué. Si estuviera solo desde el espíritu, pues ya, ni siquiera tuviera que analizarlo, sino ya tendría como la comprensión inmediata. ¿Sí? En mi caso yo todavía no tengo eso. En mi caso yo siempre tengo que hacer una T, analizar positivo, negativo. O sea, yo soy muy analítica mental, ¿no? Entonces siempre tengo que ir analizando. Entonces, en mi caso, lo que me hizo en ese momento, digamos, como difuminar esa idea de que no iba a cambiarme, sino que al contrario me iba a sumar, fue una amiga. Como que el ángel de la guarda dijo, esta berraca no lo va a lograr. O sea, mandémosle un ángel, mandémosle a alguien que le ayude, mandémosle a alguien que la haga recapacitar. Y llegó una amiga y me dijo, pero ¿usted qué quiere, Lynn? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? A ver, siéntese y dígame porque no le estoy entendiendo. Entonces empezamos a hablar las dos y hablar las dos y hablar las dos y ella me dice, Lina, nada de lo que me has dicho no es que no lo tenga Luis Eduardo. Lo que pasa es que tú tienes un miedo de enfrentar una verdadera relación porque prefieres tu libertad. ¿Sí? Exacto, que el ego no le estaba dejando Eh, valorar eso que veía en Luis Ajá. Eduardo, porque El miedo sí a la lo tenía libertad. y de fondo sí había una conexión entre los dos, solo que el ego no te estaba permitiendo verlo.
Claro, y el miedo a la libertad de decir, ay, no, qué pereza, yo ya no voy a poder, no sé, porque ¿qué estaba haciendo yo meditando? Leyendo mi curso de milagros. Por eso cuando Lolita dijo, pues, ¿qué me voy a poner a hacer? A leer mi curso de milagros. Eso era lo más excéntrico que hacía, era tomarme una copa de vino, sacar mis esferos, mis cuadernos y empezar a analizar un curso de milagros. Eso era lo que yo hacía los viernes. O sea, siempre que no tenía qué hacer, sí que tenía mis momentos, lo que me ponía a hacer era analizar mi curso de milagros. Pues imagínense si eso era lo más excéntrico que hacía. Y sin embargo tenía miedo de perder ese espacio. Tenía miedo de ser contaminada en mi espiritualidad. Y el ego lo transformó a miedo de libertad. Y la emoción fue, uy, qué pereza. Ese fue el camino que yo recorrí, que lo identifiqué. ¿Miedo a la libertad o miedo al Claro. amor real? No, como a la libertad de yo seguir siendo quien era. Porque yo sentía que ya había pasado, que ya tenía un proceso, que ya tenía un descubrimiento, que ya tenía algo, que ya me estaba enamorando de mi Espíritu Santo, que ya lo estaba reconociendo. Y sentía que al llegar a alguien como más sabio, ¿sí? Como que me iba a decir Pero- lo que yo tenía que hacer y me y iba a dar eso no era algo. como acercarte más al propósito que tenías. Sí, pero yo no lo veía. Pero Ya. desde Sí, su ego no lo podía ver, es no que el lo ego podía no lo ver. puede ver, No, no yo lo no lo podía ver. podía ver. Sino yo decía, ay, no, este man viene aquí, quién sabe con qué. Ay, yo no voy a ser vegetariano. Que se olvide, pues. Lleno Que de yo- juicio. Ese pensamiento está lleno de juicio. Ajá, O sea que aún estando estudiando, el ego Ajá. toda, o sea, el ego está trabajando, o todo sea, como que más, todo el inclusive tiempo. más. Porque Más. Más, cierto, cierto. Ujú. ¿sí? Tiene Wow. miedo, Entonces, el ego tiene miedo, entonces se De revolvió. todo, sí, tiene miedo de todo. ahí es cuando nosotros tenemos que ser claros en los conceptos, Ujú. independientemente de lo que estamos viviendo, independientemente de lo que haya sido nuestra vida, nuestra experiencia, nosotros tenemos que tener claridad en el concepto. ¿Y cuál es la claridad en el concepto? Que si no viene alguien y me lo dice, por eso los ángeles son tan importantes. Si no viene alguien y me lo dice y me dice, pero usted, ¿qué le pasa? O sea, si usted se está dando cuenta. Ok, Linita, pero ya cuando te decidiste, pues fue que lo fuiste verificando en el camino, ¿no? Porque también sí, como quiera, si uno dice, ok, déjame probar, porque pues tienes que aventarte para probar. Y ya en el camino, si vas viendo que no era, o sea, que no era paz, que no, entonces pues lo ibas a dejar Yo igual, o sea, el en el camino camino fue cuando me fui fuiste, dando cuenta que mi claro. proyección era la que más estaba, no mi extensión. Entonces en el camino empezaron a llegarme chismes de la vida anterior de Luis Eduardo, empezaron a llegarme todas mis proyecciones y mis dudas y mis miedos. Chismes, inseguridades, eh, de todo lo que él había hecho en el pasado. Empezó a llegarme una cantidad de información que yo me asusté. Y yo dije, no, yo no quiero a alguien así en mi vida, no, no es claro para mí, ¿sí? Así de fuerte es la proyección. Como yo venía con un miedo a perder mi libertad, miedo a enamorarme tal vez, miedo al amor, al mismo amor, puede ser, miedo a muchas cosas, empecé a proyectar y me empezó a llegar una cantidad de información, sino que yo dentro de mi personalidad siempre he tenido como un canal investigador, ¿sí? Entonces yo no me quedo con la primera cosa que me dice, Ujú. sino yo siempre investigo. Yo cuando voy a modelar un negocio, voy a modelar una práctica, siempre cojo dos o tres ejemplos. Cuando voy a tomar una decisión, siempre tomo dos o tres cotizaciones. Yo no me quedo con la primera, es como un acto, sí, es como una personalidad. Entonces yo empecé a investigar, no le dije nada a él, sino empecé a investigar. No me quedé con lo primero que me dijeron. Y en la investigación me di cuenta que era gente envidiosa. ¿Sí? Que no quería que de pronto él surgiera, que no quería que de pronto él se viera visible, que no quería que de pronto él le fuera bien, que no. Y yo empecé a darme cuenta yo solita, ¿no? Sin contarle a él. Claro que él sabía todo porque como es medio vidente ahí, pero él ahí en un momento me dijo que me iba a regalar una práctica de registros akáshicos. Sí, para eso ya habían pasado 6 meses de estar cuadrados y yo no lograba salir de mí. Sí,
como esa lucha mental. Es que la lucha en la Tu mente es resistencia. muy de una resistencia, sí. Ujú. Yo decía, será, no sé. Entonces no me lanzaba al vacío con él, sino yo, sí, somos novios, pero no, tú allá y yo acá, con un recelo, con una vaina que no me dejaba. Cuando ya la Sandrita Blanca coge, me abre los registros ya como por tercera vez y me dice, mira, si tú no eres consciente de esto que está pasando, te vas a joder, porque eres tú la que está deteniendo todo el proceso. Entonces yo soy consciente a partir de eso y me suelto. Pero mira, fue un proceso, o sea, no les puedo decir que fue de la noche a la mañana, no puedo decir que es milagroso, o que no, es un proceso. Los milagros son un proceso mental. Entre más rápido lo entendamos, más rápido los hacemos. Es un proceso mental, que yo tengo que eliminar el ego. Y en el ego lo primero que tengo que eliminar es el miedo. El miedo a que alguien me va a tumbar, a que alguien no me va a valorar, a que alguien va a hacer sufrir, a que me voy a enfermar, a que me van a odiar, a que el miedo a que voy a perder mi paz, al miedo, todos esos miedos. Todos son miedos del ego. Creencias limitantes. Mm, ¿Sí? Cuando yo sé identificar el verdadero y el falso del Espíritu Santo, ahí ya hago un salto cuántico. Y ese fue mi salto cuántico. Ahí fue donde nació la Academia de Sabiduría Universal. Ahí fue donde cogí yo de la mano a Luis Eduardo. Vamos los dos. Lo que haya que hacer, amor, lo vamos a hacer. Porque tú tienes mucho que comunicar y no has podido comunicar. Aquí estoy yo. Ahí fue donde realmente todo floreció. Todo se empezó a dar, porque entonces ya yo dejo mis inseguridades, lo apoyo, ¿no? Le creo, lo empiezo a fomentar, ¿no? Y ahí donde él evidentemente empieza a crecer y nos empiezan a salir todas las empresas y la academia empieza a surgir, pero es a partir de una intención, de dar de lo que tengo, pero yo estaba dando de lo que no tenía, ¿me entienden? No de lo que estaba dando de lo que no era. Eso me encanta que me entiendan. Por eso les pongo el ejemplo, porque ustedes lo han vivido conmigo. Ustedes lo han vivido todo, lo han vivido con nosotros. Entonces, enseñar sin emitir juicios, es lo que acabamos de decir. Para tu mente parece que el Espíritu Santo es un enjuiciador. Porque entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo empieza, o sea, como que te hace dudar, ¿sí? Por eso es la mente dual. El fin es unificar la mente con el fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. ¿Cuál es el único fin de que tú te empoderes de tu Espíritu Santo y que aprendas a quietarte y a escucharlo y a escucharlo? Y para eso es importante hacer las prácticas de las lecciones, ta. Y si yo no lo estoy haciendo, corrijo el error y al otro día la hago y esta noche la hago y dice media hora y es media hora y yo sé que soy capaz y apago el teléfono y yo sé que puedo. ¿Por qué? Porque a partir de eso es que yo dejo de proyectar para empezar a extender. A partir de esas prácticas mentales. No hay otra forma de hacerlo sino practicando mentalmente. ¿Cómo es practicando mentalmente? Tal cual nos lo dice Jesús en las lecciones. Usted se sienta, se aquieta y empieza a repetir la frase del día. Hasta que esa frase le hizo algún sentido y usted tuvo alguna transfiguración y le generó como uy, ay, sí era así. Y como que todo empezó a tener sentido. Como que, ay, sí, como que tuve una revelación. Es en la comunicación con el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice acá. Tener se basa en dar, no en obtener. Yo no puedo tener para obtener, porque eso se llama espíritu de provecho. ¿Sí? Yo no tengo el espíritu de provecho de ser sexy, sabia y millonaria para conquistar un sexy, sabio y millonario, sino yo solamente decido ser sexy, sabia y millonaria porque sé que eso me está ayudando con mi espíritu, con escuchar el Espíritu Santo y con mi evolución. Pero no es con ningún espíritu de provecho. Yo decido, tomo la decisión de ser sexy, entonces tomo la decisión de ir al gimnasio, tomo la decisión de alimentarme bien, porque ser sexy, ¿qué es? Ser saludable. Sino que es una forma más terrenal de decirlo, pero ser sexy es ser saludable. Entonces,
yo digo, ok, yo decido ser sexy, pues tengo que alimentarme bien, tengo que tomar agua, tengo que ir al gimnasio, tengo que ir a un termal de vez en cuando, tengo que meditar, tengo que ser sexy, ¿sí? Ser saludable. Yo decido ser sabia, pues tengo que entrar a la Academia de Sabiduría, tengo que leerme el curso de milagros, tengo que meditar otra vez, tengo que leer y releer y entender y aquietarme y ser sabia, ser sabia. Y tengo que ser millonaria, pues tengo que dar lo mejor de mí en el oficio que haga, tengo que dar la mejor versión de mí en todo lo que haga, dejarlo todo en la arena en todo lo que haga, porque eso me va a traer la abundancia de la energía, que es el dinero. Entonces, esa frase de yo quiero ser sexy, sabia y millonaria, lo quiero ser por mi evolución. Ah, que ya exista dentro de una ley universal, la ley de la correspondencia, eso sí, ya pues me tocó, ¿sí? Porque yo decidí serlo. Y son las bendiciones de Dios tan lindo, que no se queda con nada, que sabe el esfuerzo que tú estás haciendo. Y no se queda con nada, sino que al contrario, te premia. Te da el gozo del Espíritu Santo, te da la dicha y tú con esa dicha y esa paz es que proyectas. Y después, ¿te quedas con esa proyección? No, la miras y la extiendes. O sea, dices, mi dicha y mi paz viene de mi Espíritu Santo y nada me la va a cambiar. Entonces te relajas y es cuando vienen los milagros. O sea, es cuando existe la creación. Pero te tienes que relajar, tienes que dejar de pensarlo tanto, sino dejar que el Espíritu ¡fum!, se extienda. Cuando el espíritu se extiende, todo, o sea, es como el rey Midas, todo lo que coges se vuelve oro. A donde quiera que entras, se abre una puerta. Vas a una empresa, claro que sí, siga, listo, te vamos a contratar. Sacas una publicidad y llega la gente, porque tú estás extendiendo desde el Espíritu Santo, estás creando desde el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que decir es que el ego habla contra la creación de Dios y por eso genera dudas. El ego siempre te genera dudas. Uy, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? ¿Será que esto? Sí, sí, sí. Ese es el ego. No podrías ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Mire esta frase. ¿Qué es creer plenamente? Crear el soy. Lo que en español creer y crear son el mismo verbo y eso es lo que nos confunde berracamente. Linita, ¿nos mandas esas diapositivas, por Claro, favor? mi vida. Sí, sí, sí. Gracias. Ahorita se las mando al Thank you. grupo. ¿Mm? Entonces, si yo voy contra ese espíritu de provecho y sencillamente sé quién soy, me relajo, ya no tengo dudas, ya no tengo que estar con la mente dual. Ah, me pesco pensando otra vez dual, me pesco con el miedo, me pesco con la intolerancia, me pesco con el mal genio, me pesco, digo, ok, otra vez me dormí, me aquieto. Para mí, Jesús siempre me ha dicho que son 6 respiraciones. Y el JJ, yo no sé a ustedes qué les ha dicho. A mí JJ y Jesús nunca me han dicho que son más de 6 respiraciones. Quién sabe si será por mi personalidad. Pero ellos me dicen que con 6 veces que yo respire, ya soy consciente y vuelvo a estar despierta. Por lo tanto, yo lo único que hago es invoco la presencia poderosa del Espíritu Santo en este momento en mi vida. Respiro, me hago la imagen de que JJ coge ese pensamiento en forma de bolita, se lo entrega así como quien entrega una pelota de baloncesto, de básquetbol, a Jesús. Jesús va y se lo bota ya al Espíritu Santo, que para mi mente es una rueda así de fuego gigante que calienta, y Jesús hace como ¡pam! Y ya, y eso se fundió. Ese mal pensamiento o esa, sí, o esa ira o esa desdén o esas ganas de no hacer nada, o no sé, eso que me da a veces. Entonces, yo se lo entrego, chan, 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 y eso para mí demora mientras respiro 6 veces. Y vuelvo y empiezo, y vuelvo y me conecto, porque es como quien se despierta, ¿sí? Pero les digo que esto me toca hacerlo manejando, haciendo ejercicio, trabajando, cocina, todo el tiempo, en el baño, todo el tiempo yo estoy expiando, porque soy consciente que mi mente dual es fuerte. ¿M? Entonces, cada que tengo un mal pensamiento de alguien, trato de mandarlo a expiar y después, desde la proyección, decir, ok, yo sé que te proyecté mal, expío ese pensamiento, hoy te extiendo la santificación de mi relación. Y yo he comprobado, compruébenlo ustedes, que inmediatamente esa persona me pone un chat o me llama. Yo ahí sé que la extensión dio
el resultado que yo esperaba. O que la empresa me llamó para cerrar un negocio, o que el empleado me llamó para decirme, Lina María, estoy opinando esto. Lo que sea que pase, en ese momento en que yo hago esa práctica mental, algo pasa. Se mueve la energía. Ahí sí, al mejor estilo de Gerardito Schmedlin, no me crean, verifiquen. O sea, háganlo. Almita, cuéntame. Ok, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el orden en que se da tú pusiste en la diapositiva la, la ecuación que tiene tener y al otro lado ser. ¿Ok? En este caso, yo creo que el orden altera el producto. ¿Ok? Y tú lo acabas de decir. Yo transformo mi ser para cambiar mi hacer para entonces tener un tener diferente. ¿Ve? Pero yo no puedo tener en el mismo estado no transformado para entonces tener lo que quiero o tener ese salto de cuántico que tú nos acabas de describir hace unos minutos atrás. Yo lo puedo hacer si yo transformo mi ser y entonces eso transforma mi hacer y entonces yo obtengo un resultado diferente. Es lo que decía, que se lo citan mucho a Einstein. Yo no puedo hacer siempre lo mismo y tener resultados diferentes. ¿Ve? Y por eso yo creo que la fórmula, y de hecho consulté el libro en la 119, y cuando tú lo lees, te dice, 119, cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños, eso es lo que tú eres en aquel momento, haya desaparecido, ahí estás haciendo, sabrás que eres eterno. Esa es la obtención, ese es el tener. Por lo tanto, ser, cambio el hacer y obtengo un diferente tener. Almita, entonces lo que tú quieres decir en esa ecuación es que es ser igual a tener, ¿o qué? Es ser igual a tener, pero No si yo... tener igual a ser. Exactamente. Ok. Si no, Simplemente, Cristina Onassis tenía millones de millones de millones, sin embargo, seguía siendo infeliz todo el tiempo. y ahí sí se altera el producto, sabiendo que estamos, o Si sea, es más fácil decir ser. transformamos nuestro ser, nuestra mente, lo que hacemos cambia. Pero si sigues desde la plataforma anterior, vas a seguir haciendo lo mismo, porque tu Ok. estado de conciencia no cambia. Almita, O yo sea, creo que ahí no es transformar nuestro ser, porque nuestro ser es. Yo no tengo que transformarlo, porque yo ya soy. Lo que tengo que hacer es recordar lo que soy, no transformarlo, yo pienso que para Almita ahí hacerlo lo que está queriendo decir es colocar primero la palabra ser igual a tener. Es Tener. como simplemente eso, colocarlo en la ecuación primero ser, darle la prioridad a la palabra ser igual a tener. Es como simplemente eso. No es tanto la transformación, sino ser igual a tener. Pero Sí, yo, igual el si yo, orden de los factores no altera el resultado. Se los voy a leer. Dice, en el 119, en el 8, este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. ¿No? exacto. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. Lo que yo entiendo es, espérame, Linita, lo Ujú. que yo entiendo ahí es que el tener no se refiere a lo físico, ¿sí? No al tener dinero, no al tener carros, no al tener ropa, sino
al tener el ser, El ser, a tener el lo ser. que Yo también lo soy. entiendo ahí, o sea, igual. Ujú. Sé que está hablando de lo mismo, ¿no? El tener y el O ser. sea, yo pienso que Claro. todas estamos hablando de lo mismo, solamente que colocó Lina ahí la palabra tener igual a ser. Tener. Y Almita lo Ujú. que está queriendo decir es colocar primero la palabra ser igual a tener, Que iría que lo mismo, ¿no? en conclusión es lo mismo. Pues Es yo lo lo veo mismo. así. Sí, yo también lo veo desde lo mismo. Igual le entendí a Linita y igual le entiendo a Almita. A las dos les Almita, entiendo por igual. Tener sí. es igual a ser y dar es igual a ser, ¿no? Sí. Yo lo explico en las empresas, les voy a decir cómo lo explico para personas, digamos, de un nivel de conciencia un poco más básico. Ujú. Tú lo Es como- hacías con círculos, ¿te acuerdas? hoy no, si yo tengo paz, no, no nada material. Si yo tengo paz, ¿cierto? Eso es tener, y si doy paz, recibo más paz. Ya, eso es ser, no. ¿Te acuerdas? Tú lo explicaste, fue con tener paz o alegría, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Entonces, si yo tengo eso, es ahí donde yo expando, ¿cierto? Esa paz que tengo y la vuelvo a recibir. No es de eso que estábamos hablando. Pues no es de tener cosas físicas, tener igual a ser. Yo ahí lo entiendo perfectamente. sí, es tal cual lo acabas de decir. Mira qué interesante, porque yo acabo de hacer el lunes pasado precisamente para ejecutivos, empresarios, dueños de negocios, y lo expliqué como les estoy hablando. O sea, tengo que transformar mi ser para tener un hacer diferente y obtener el éxito que quiero tener, ¿verdad? Ujú. Y sí, porque estamos ante empresarios que vienen haciendo lo mismo, vienen con la estructura, no tienen una estructura organizacional, no hacen estructuración de los procesos, no, el workflow sigue siendo el mismo por 10 años, siguen perdiendo en el mismo renglón financiero, lo mismo tienen más o menos la misma pérdida en el presupuesto. ¿Por qué? Porque tenían que arreglar Tener. algo del workflow que no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no están conscientes y a pesar de que es un adquisición del estado de conciencia en la parte material, como no están conscientes, no pueden cambiar su hacer. Por lo tanto, yo tengo que admitir ese estado de conciencia para cambiar mi hacer. Ahora yo voy a hacer el workflow, voy a hacer el ajuste en esto, para entonces yo obtener el éxito que quiero en ese renglón. ¿Ve? Por eso es que desde mi humilde interpretación o comprensión, el orden de los componentes sí altera el producto, en este caso. Ven, Almita, mira cómo yo lo explico en las empresas, que me ha ido bien con eso. Mira, sí, esto fue para una charla de Cafán. ¿Ok? Entonces, yo les digo, vean, desde 1960, más o menos, fue cuando empezó a existir dentro digamos, la jerga empresarial, el Ujú. bienestar. El bienestar. O sea, más o menos, nosotros realmente lo llegamos a calificar en la Constitución de 1991, hablando aquí de Colombia, pero digamos que Ujú. realmente, hablando administrativamente, empezó el bienestar a hablarse más o menos desde 1960. Entonces, Correcto. empezaste a decir, hay que tener un departamento de bienestar, ¿sí? Ujú. El bienestar de los empleados es importante, bienestar, bienestar. ¿M? Y ese bienestar para los empresarios de ese momento, hablando ya de liderazgo, era como que el bienestar hacía que la gente hiciera las cosas bien, ¿no? Entonces es el bien hacer. Entonces, si yo bien estoy, entonces bien hago. Y el bien hacer viene con el bien tener. Si Correcto. tú estás bien, hablando de un Haces término para bien. ellos era mental y ahora es un poco más mental.
pero antes era muy salud Ujú. física. Entonces tú hacías las cosas bien y como era esa época también un poco de la revolución industrial, entonces eran trabajos muy mecánicos. Entonces si tú estabas bien saludablemente, de salud corporal, entonces quiere decir que tú hacías las cosas bien, ganabas bien y podías obtener, ¿no? Que es lo que dice Eriquita. De pronto es más dirigido hacia tener una casa, tener un carro, tener hijos inclusive, tener lo que sea, viene al bien tener. Y ese bien tener, cuando tú estabas así tenías, te lo lograbas ver como un sabio. O sea, como que tú sabías hacer las cosas porque habías logrado El tener un éxito. empleo por mucho tiempo, tener una relación por mucho tiempo, tener un carro, tener una casa, tener unos hijos, tener nietos. Entonces ya eras como una persona de experiencia que llegabas a saber, pero todo se traducía desde el bienestar. O sea, no se le daba el profundo derecho al bien ser. ¿Qué pasaba? Que hacia los años, cuando empezó como esta ola un poco metafísica, un poco holística, a despertar dentro de todo el mundo, y empezaron a decir, no, pero es que yo no estoy bien si yo no sé quién soy. Ujú. Entonces empezaron los millonarios de la época a decir, uy, estoy deprimido. Y no sé por qué, si todo lo tengo. Si estoy casado, tengo hijos, tengo beca, tengo carro, tengo profesión, tengo de todo, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué caigo en depresión? ¿Por qué tengo este problema de salud mental? Y era porque no sabemos de dónde venimos. Es por eso que se cae en eso, porque yo no sé quién soy, ¿no? No sé quién soy. Entonces, al no saber quién soy, entonces me pongo a inventarme patrones conductuales. Entonces vienen los arquetipos conductuales. Es que tú eres esto, entonces viene el enneagrama, por ejemplo. Y es que tú eres esto, y es por eso es que Luis Eduardo dice, "Ay, a mí no me trama tanto el enneagrama", yo también digo, ay, a mí no, y siempre contratamos un profesor, porque es que viene como desde el estar y no desde el ser, ¿no? El del yo soy espiritual. Entonces, ese yo soy es el plan del alma. Ujú. Ese yo soy es lo que explicamos en el plan del alma. Es saber de dónde vengo y para dónde voy. Es mi estado evolutivo. ¿M? Como cerrar un poco la idea, es como ese ser soy es mi centro motor. Es ahí donde yo tengo que estar, ¿sí? Donde yo tengo que estar, ese es mi ser. Ese ser es el Espíritu Santo. Ese ser es el Espíritu Santo. Ese yo soy es el Espíritu Santo. Ese yo soy es que cuando yo en meditación, yo subo y atravieso mi cuerpo, subo y atravieso mi mente, y subo y me doy cuenta del espíritu. Entonces, cuando yo estoy en el espíritu, me doy cuenta que todos somos la misma luz, que todos somos lo mismo. Ahí estoy extendiendo. Pero por lo tanto soy luz. Soy, claro, soy. ¿M? Entonces, así es como lo explico en las empresas. Entonces, yo les digo, nuestra formación es una formación del ser, es decir, del soy, que lleva a tener indicadores perfectos en el estoy, en el hago, en el tengo y en el sé. Exacto. ¿Ves? Pero tengo que empezar con el soy. Soy, siempre, siempre. ¿Ve? Ese soy es el que hoy estamos, gracias por tu aporte, mi almita, muy valioso. Ese soy es el que hoy estamos tratando de entender desde el espíritu.